noche y me rodea la ansiedad. La creación me recuerda que aquí conmigo estás. Confiaré en Él, quien a su Hijo dio. Firme estoy en Él, inconmovible amor. Me recuerdas tus promesas y puedo ver con claridad que aunque ande en tormenta, sé que aquí conmigo estás. Confiaré en Él, quien a su Hijo dio. Firme estoy en Él, inconmovible amor. No tengo nada de qué temer, en ti confiaré, en ti confiaré. Tus planes obran para mi bien, en ti confiaré, en ti confiaré. No tengo nada de qué temer, en ti confiaré, en ti confiaré. Tus planes obran para mi bien, en ti confiaré, en ti confiaré. En Él, quien a su Hijo dio. Firme estoy en Él, inconmovible amor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dormirá el que me guarda, no, está aquí. Está aquí. Descanso en ti, oh, estás aquí. Estás aquí. Oh, lo puedo sentir. Estás aquí. Tengo la certeza de que tú estás obrando a mi favor. Oh, Padre bueno, que no abandonas tus hijos.
no, no, no. Oh, Padre de amor, que no abandonas, que no te vas. Aquí estamos tus hijos y levantamos nuestras voces a ti, Señor. Solo tú, solo tú, solo tú eres digno, eres digno. Oh Padre, confiamos en ti, confiamos en ti. No se duerme el que me cuida, no, no. No se duerme el que me cuida. A otra edición más de Clamor en la Noche. Recuerde que se transmite de lunes a viernes de 12 a 1 de la mañana, hora de Puerto Rico. Lunes a viernes, quiere decir, lunes a las 12 y termina martes a las 1 de la mañana. Y finalmente el viernes a las 12 y termina a las 1 de la mañana el sábado. Así que de lunes a viernes, de 12 de la medianoche a 1 de la mañana, a través de la cadena del Milagro por el canal 54 de Dish, canal 54 de Liberty, por unored.com. Usted marca ahí, eso lo puede bajar, dice cdminternacional@yahoo.com y lo baja y lo veo por Radio Clamor. Bueno, Radio Clamor creo que es una forma más delatada, no la misma noche. Pero aquí estamos con ustedes, esperamos que en el área donde nos está viendo, ya en el área este de los Estados Unidos es las 11 de la noche, 11 a 12 de la noche, y diferentes los horarios distintos en diferentes partes, pero hora de Puerto Rico de 12 a 1 de la mañana, de lunes a viernes, Clamor en la Noche. Y le damos gracias a todos ustedes por la bendición de escucharnos, gracias a la cadena del Milagro que transmite este programa, y a todos ustedes que me los encuentran en aeropuertos, me los encuentro en supermercados, me los encuentro en los malls, en los centros comerciales, en la calle, y me dicen, yo me pierdo el programa de la medianoche. Y luego este programa se retransmite de 9 a 10 de la noche por la cadena de Facebook. Ustedes saben que desde hace unos años atrás, ya creo que vean 3 años, perdimos porque no las han querido pagar y Facebook dice que eso no hace daño, pero el daño es irreparable, pero estamos sobreviviendo y seguimos pidiendo la oración y sus quejas a que lo que era el canal, digamos, Ministerio Clamor a Dios Inc. y el canal de Jorge Rasky, página oficial, fueron hackeados por hackeadores en Vietnam y en Illinois, lo más probable es Chicago. Estos son dos elementos, o los radicales islámicos o los radicales comunistas de esa zona. Pero entre los dos de alguna conexión hay, porque últimamente pues están, parece que haciendo una unidad. Ya el candidato Mandami se declaró es un socialista, comunista, un radical islámico, toda una mezcla ahí de todo este asunto. El asunto es que realmente los que entendemos todo esto sabemos cómo tratar y cómo mencionar esto, porque el socialismo es como le digo, la consumación, el comienzo del comunismo en un pueblo es el socialismo. Entonces ese socialismo se va desarrollando, empieza eso, y por eso vamos a hablar del caballo de Troya en una forma engañosa. Luego eso, su final completo es el marxismo-leninismo, el comunismo completo.
Y dicho sea de paso, pues todo esto vino de Francia. Francia ha sido un lugar enfermo para todas estas cosas. De ahí fue que salió Ho Chi Minh para Vietnam. Ahí fue que salió Marx y Engels, los autores del marxismo. Entonces de ahí es que sale todo esto y empieza con un engaño, una cosa que parece una cosa que todo ha terminado siempre en ruina, porque el final es la lucha de clases, que te van a dar todo gratis, que esto va a ser la solución, y en ningún sitio ha funcionado. Si quieres ver el sitio más terrible fue China. Cuando Mao Zedong llegó al poder y engañó al pueblo, un comunista marxista, seguidor de Lenin, y de Stalin y de toda esta gente, tomó el poder y nosotros sabemos las matanzas que hubieron, cómo se dividió China, lo primero que hizo Mao Zedong fue quemar cientos de miles de Biblias que se habían dado por las organizaciones cristianas a China y comenzó una persecución contra los cristianos. Eso es lo que significa el marxismo, comunismo, socialismo, todo es lo mismo, hermano. Es un desarrollo por momentos, por piezas, por partidas, pero es todo como un rompecabezas que inicia con una gota de veneno hasta que se esparce todo. Y por eso hay que hacer como dijo Cristo, mirad que nadie os engañe, Mateo 24:4, o lo que dice Pablo, probad los espíritus si son de Dios o no. Lo dice Pablo en el sentido de que dice bien claro, examinadlo todo. Examinemos todo lo que es profecía, todo lo que es doctrina. Y luego el apóstol San Juan pues lo dice de esta forma, en primera de Juan 4:1, dice, probad los amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no. Probar los espíritus si son de Dios o no. Entonces de eso vamos a comenzar en el programa de hoy, pero estamos hablando aquí esencialmente de todo lo que es doctrina, lo que se disfraza como religión para después mostrar sus garras de tiranía política y abuso y persecución. Sí, lo que se disfraza como religión para después tomar el poder, o lo que se disfraza como política para después meter las falsas de una combinación del veneno más terrible, cuando se combina la política con la religión falsa, ideológica, con la falsa doctrina, entonces eso se convierte en una amenaza, como pasó en China, como pasó en Cuba, que hasta negaban, todos niegan que es lo mismo. Fidel Castro se caía de pie y cabeza, de espalda, no soy comunista. Y le puedo dar la lista de todos los que empezaron así y empezaron a vender como Marx y Engels y luego Lenin y Stalin, que venden como una filosofía que viene a resolver los problemas a todo el mundo, que viene a acabar con la tiranía de los zares. Todo esto es el proceso de lo que llamo la teoría, la idea, la creación de la doctrina del caballo de Troya. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Pero antes de empezar, queremos pedirle a cada uno de ustedes que ore por todos los planes que tiene el ministerio. Quiero empezar esto porque se lo dejo al final, pero quiero hacerlo hoy al principio, en este programa que estamos grabando. Quiero que ore por mi familia, por mi esposa, por mi hijo que está en su año y medio le queda y está anhelando trabajar con la NASA, ser un un astrónomo, tiene un nombre ahí bien técnico, un ingeniero que tiene que ver con el espacio, que tiene que ver con toda esa tecnología. Bueno, él tiene su visión. Dios tiene su vida en sus manos. Yo siempre he creído que tanto mis hijas como mi hijo, yo les dejo que decidan lo que Dios quiere en su vida y lo que para Dios los llame. Porque el llamado, eso de querer imponerle que sean evangelistas o predicadores o pastores, eso tiene que nacer de un llamado.
En el caso de, digamos, de mi hija Kimi, fue periodista, sí, fue senador de periodismo, fue senadora en el Senado de Puerto Rico, dirigió la comisión de educación y de familia, y todo eso fue una bendición. Y luego, cuando llegó el momento, pues Dios la llamó al evangelismo y tiene su ministerio, Kimi Rasky Ministries, y ha sentido unirse a Clamor, unirse a mí para levantar esto que estaba caído, que se había enfriado un poco, bastante se había enfriado, se estaba perdiendo la visión y lo estamos rescatando. Y ore mucho por ella, por su esposo, ore por mi hija que está allá en Estados Unidos, ore por Catherine, que Dios la guíe, que Dios la dirija, que Dios la guarde, que Dios le dé dirección y le dé salud y le dé la dirección, el rumbo de su vida, y que Dios la guarde de todo peligro, de todo, y que el Señor la cuide. Y así bendiga toda mi familia, bendiga toda la familia, bendiga a mi esposa y aún bendiga a aquellas personas que no están de acuerdo conmigo. Que Dios les ilumine, o gente que una vez estuvo aquí y no dieron el grado y fallaron y se fueron. Y a veces se cumplió, que entiendan que les amamos, pero si no pudieron estar aquí, pues que donde sea que Dios los tenga, los bendiga y los ayude a encontrar y a corregir sus errores y a cuidar sobre todo el alma, porque de qué le aprovechara al hombre si se fuera el ministro, la misionera, el predicador, el escritor, el pastor más famoso del mundo, pero aún perdiere su alma. En el libro de Mateo, introduciendo todo esto que estamos hablando en el día de hoy, Jesús tiene una palabra para aquellos que vienen, hablando del libro de Mateo, del sermón, el sermón de las aventuranzas, lo que es la constitución en sí del cristianismo, el mensaje de las bienaventuranzas, el mensaje en el monte, y él pues recibe esto mismo que está, lo contiene así en el capítulo 7, verso 21 al 23, y él habla de unas personas, porque no todo el mundo está llamado, y hay gente que se llaman ellos mismos, hay gente que se envían ellos mismos. El llamado tiene que venir de Dios, y el envío tiene que venir de Dios, y la dirección tiene que venir de Dios. Uno no puede llamarse uno mismo, ni declararse uno mismo. Dice, hablando de estas personas que se llaman ellos mismos, que se meten en lo que no, o por interés económico, buscando fama, no. Tiene que ser un llamado que viene del corazón. A mí, Dios me llamó. Yo tuve una experiencia personal que Dios me dijo, yo te quiero. Es más, cuando me gradué del seminario y me fui al evangelismo, en el concilio me mandaron a varias iglesias, porque esa era la manía que había entonces, y me mandaron a varias iglesias, y una de ellas, la última, el Señor me dijo, no te quiero pastoreando, te llamé al evangelismo, te enviaron y lo permití, pero ya no te quiero más en el pastorado, te quiero en el evangelismo. Y eso es lo que he hecho dentro de todo esto, cumplir el llamado que Dios me dio. No quiero ir ni más ni menos. Pero entonces hay gente por ahí que creen que esto es un modo viviendo, sí. El que sirve al altar vive del altar. Yo vivo por fe. Dios me provee y sostengo mi familia y estoy dedicado de lleno a esto. Hay momentos difíciles, hay momentos mejores, hay momentos, pero Dios nunca, dice Jehová mi pastor, nada me faltará. Otra palabra, yo estoy aquí no por la fama, porque déjeme decirle que bastantes cantazos he recibido, bastantes difamaciones, bastantes ingratitudes, pero estoy aquí porque Dios me escogió, Dios me mandó y me ha dado el privilegio de llegar a donde yo no merecía llegar, y yo no he hecho nada. Dios me ha usado, pero yo no he hecho nada, lo ha hecho Dios, y la gloria es sola de Él. Yo le contaba a unos hermanos,
No, hermano, una gente que me encontré y el hombre me pregunta, estaba en Plaza de la América estaba, y me encuentro con, estoy esperando que Belén y el nene hagan la compra que están haciendo. En pocos días Isaac cumple 17 años de edad. Eso lo estaremos mencionando en los próximos días, ¿sabes? Ya pronto empieza y cumple la semana que viene. Bueno, en estos días. Cumple 17 años. Oren por él, que Dios guíe su vida, que lo guarde, que no deje que nada malo, ninguna influencia venga de donde venga. Dios la destruya, toda influencia negativa, todo lo que no venga, que Dios sea el que moldee su vida y que lo guarde. Gloria a Dios. Estoy orgulloso de Isaac, es una bendición. Pero que hay gente que se han llamado ellos mismos y que hay que tener cuidado, porque hay gente pastoreando que no deben pastorear, hay gente evangelizando, hay gente que se llaman apóstoles y profetas que no son nada. Y mire lo que dice el Señor, el Maestro mismo, en Mateo capítulo 7, versos 21, 22 y 23. Versos 21, 22 y 23 del capítulo 7 de Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Repito esa parte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso quiere decir el que canta, el que brinca, el que habla lengua, el que dice que hace milagros, el que dice llamadas profecías, porque profecía no es predecir, es también predicar. El que hace lo que habla lenguas y brinca y salta, no quiere decir, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que canta, no el que brinca, no todo el que alborota, el que habla lengua, no todo el que ofrenda, no todo el que está trepado en un púlpito, no. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Escuche bien, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es lo importante de estar en el ministerio. Hacer lo que Dios quiere con tu vida. Cuando yo entré al seminario, yo no sabía, en la Asamblea de Dios, yo no sabía casi hablar español. Yo no sabía leerlo ni escribirlo. Mi abuela anciana de 46 años de maestra, que ya tenía sus 80, por allá, casi 90, no me recuerdo, caminaba a la cumbre de donde está el seminario a darle clases de español a los que venían allí, porque querían aprender español o darle clases de inglés a los... El asunto fue que yo lo que hice fue que me metí en ayuno y oración y yo no iba a las clases de mi abuela. No, era clases de inglés algunas, la mayoría, algunas de español, pero no me daba el tiempo. Entonces me puse a orar, porque dice, si alguno está falto de sabiduría, pídasela y demándasela a Dios. Y me iba para allá, para las Mambúas, en el monte donde está el seminario, en Bayamón. Me iba allí a orar y ayunar. Y me amanecía vigilando a veces. Me dio hasta una vez una debilidad. Pero le digo la verdad que me pasaba buscando al Señor. Y entonces Dios me dio la capacidad de leer. Me hincaba de rodillas con la Biblia. No sabía leerla, pero empecé a leerla lo mejor que pude. Entonces empecé a escribirle lo mejor que pude. Alguna ayudita que me dio mi abuela, pero recuerda, yo me escribo en la ciudad de Nueva York. Por eso siento esta carga en este momento difícil que está pasando en Nueva York, por esa ciudad, porque es donde me crié, donde estudié. Ahora luego tengo que entender, y el premio mejor que saqué, me gané el premio de ser mejor predicador, porque era lo único que sabía era hablar. Ahora, me manda Dios a camino, habíamos como 12 evangelistas. Yo creo que habemos 2 que estamos vivos, que tengo que verlo. Eugenio Jiménez, oren por él, por su salud, un gran hombre de Dios. Y yo creo que somos los únicos 2 que quedamos del grupo de la Panamericana. Era una asociación de evangelismo. Estoy hablando cosas que nunca he hablado antes aquí. Entonces, yo me recuerdo que en la iglesia el que llegó a ser secretario de misiones de la Iglesia de Dios Pentecostal, que ahora no me recuerdo su nombre, hermano, porque son tantos años para atrás, pero ahorita me lo recordaré. Ese pastor de Dios Pentecostal tenía una visión tremenda. Una visión tremenda tenía ese pastor y su familia. Y prácticamente esa familia hasta me adoptó prácticamente.
Y ese pastor tenía un culto misionero. Y él tenía visión de que se llegara a Colombia. Y en su iglesia se levantaron 12 pasajes, ida y vuelta a Colombia. Atravesando, algunos atravesaban directo, porque no había directo todo, a veces no había directo a Colombia. Entonces había que pasar por Guatemala o por algún sitio. Yo lo sé que pasajes ida y vuelta de Colombia a Puerto Rico, 12 pasajes. Entonces, uno de esos pasajes me tocó y hace un tiempo atrás me encontré quién los pagó. Y llegamos a Guatemala. Miren cómo es Dios. Dios va preparando todo por eso, conforme, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Cuando usted hace la voluntad de Dios en su vida, Dios lo va guiando. Entonces, pasamos por Guatemala. No voy a hablar de las campañas, de todo lo que pasó, les voy a decir que la cultura guatemalteca es una alta cultura de respeto, de su merced, de los padres con los hijos con los padres, los hombres tratan, no es como en Puerto Rico, que tú estás hablando con alguien y lo dejas ahí hablando y te van y te despides. Pues yo aprendí a refinar mi conducta y mi lenguaje en Guatemala, que eso le agradezco pero muy grande, se lo agradezco de todo mi corazón. Luego vamos a Colombia. Y en Colombia, en Bogotá, estuvimos un tiempo. Y los próximos años los pasé en Popayán. Después, como me casé recién casado con mi esposa, fuimos a Popayán, fuimos a Bogotá, fuimos a Cali, fuimos a Tunja, Guayacá, a diferentes partes. Yo fui cuando llegué solo, junto con el hermano de Eugenio, fuimos a Medellín, que era la cuna de los mártires, donde mataban a los cristianos. Y así, esas idas, especialmente en Bogotá, es donde se habla el mejor español de toda América Latina. Empecé a aprender a hablar un mejor español del que no sabía. Así que Dios va, yo nunca he dicho esto, pero lo he ido evaluando en mi vida. En Guatemala refiné un poco mi cultura, mi actitud, mi presentación. Y en Bogotá aprendí a hablar un mejor español que el que hablaba antes. Bueno, y en cada sitio aprendí algo. Y estuvimos en todos esos sitios en medio de momentos difíciles. Pero no voy a hablar de la historia de esos lugares. Yo sé lo que adquirí. Pero ¿qué dice aquí? Y muchos, por eso dice que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ese sí está en la voluntad de Dios. En el verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Vamos ahora, capítulo 7 de San Mateo, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Búsquelo bien ahí. Capítulo 7, verso 22 y 23 me faltan. Del capítulo 7 del mensaje del Sermón del Monte, Mateo 7, ahora voy por el 22 y el verso 23. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y ahora vamos al verso 23, este es especial. Y entonces les declararé a los que han echado fuera demonios, a los que han profetizado en su nombre, a los que han hecho milagros, entonces les declararé, nunca os conocí, nunca os he convertido, nunca os habéis arrepentido, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay gente que brincan, que saltan el culto, que hablan lengua, que repiten la Biblia, que hacen tan cosas, que están evangelizando, están en esto. Hay mucha gente que no se ha convertido, que están en los ministerios, que están en la radio, que están en la televisión, que están en el movimiento de música, de cánticos, pero no han tenido un arrepentimiento verdadero. Este es el peligro. El peligro es cuando se mete en esta persona que Jesús le dijo, entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad. Ahora, escuche bien claro eso. Eso es importante, hermano, porque por eso dice que tengamos en el libro de Primera de Corintios, y aquí entramos en el caballo de Troya, este mensaje, y quizás vamos a tener que seguir un tercer mensaje, que está en el libro de
de Primera de Corintios, en los Corintios, el capítulo 12, donde habla de los dones espirituales. Mientras, no voy a hablar de los demás dones, pero en el verso 10 dice, y a otros el hacer milagros, y a otros profecía, y a otros discernimiento de espíritus. Bien claro, escúcheme bien, a otros discernimiento de espíritu. Este es el don descuidado de la Biblia, de los que leen la Biblia, de los que predican la Biblia, de los ministros, de los predicadores supuestos, de la gente. Aunque hablan de todos los dones, que no voy a tocarlos en este programa, dice, y a otros discernimiento de espíritu. Esto es lo que dice primera de Juan 4:1. Amado, no creas todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios o no. Esto es lo que Jesús dice en Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. Esto es lo que dice Pedro en primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor con león rugiente, buscando a quien devorar. Esto es lo que Pablo dice en segunda de Pedro 2:11, donde dice para que para que Satanás no os engañe, no nos tome por ventaja, no ignoréis sus maquinaciones. Eso es que tenga. En uno dice, no ignoréis sus maquinaciones, en otro dice, no ignoréis sus artimañas. Y dice bien claro que esto es lo que dice discernimiento. No examina, y Pablo dice examinarlo todo en el libro de Timoteo, capítulo 5 creo que fue, capítulo 5 dice, Mateo dice, Pablo dice a Timoteo, escudriñad, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, pero examinadlo todo y retened lo bueno. Tenemos que abrir nuestros ojos. En el capítulo 11 de segunda de Corintios dice que no es maravilla que el mismo Satanás se transfigure en ángel de luz. En la Biblia hay la historia de los gabonitas que engañaron al pueblo de Israel. Pero yo le llamo esto el caballo de Troya porque yo me imagino que voy a necesitar, esta serie ya va por el segundo, yo creo que va a tener que tomar uno más. Y eso lo haremos en el siguiente programa, si no nos da el tiempo ahora. Pero vamos a ver. Esta enseñanza del caballo de Troya es algo que nos podemos aprender del capítulo 9 en la astucia de los gabonitos. Pero de la historia, a mí me encanta la historia. Y aún en quinto grado fue que yo estudié la Ilíada de Homero. Homero era el poeta, era un poeta de su tiempo, que hizo la Ilíada de Homero y muchas otras cosas más que hizo, pero entre eso está la historia del caballo de Troya. Yo tuve el privilegio de estar en esa parte de Turquía, donde queda el mar Egeo, el mar Egeo, que es el que se sale y de ahí para adelante, entonces empieza más adelante el mar Negro, pero entonces está el mar Mediterráneo, donde está Grecia. Y recuerda que todo esto tiene que ver con Grecia también, porque hubo un tiempo que Grecia fue gobernada que Turquía, esa área, fue gobernada por los griegos y luego por los romanos. Es decir, que hay mucha historia mezclada. En este tiempo los griegos. Pues Homero escribe una historia que es verídica en parte en su poema, la Ilíada de Homero, pero que en parte es fantasía. Ahora vamos a ver que en realidad la historia es real. Yo estuve allí. Ahora el mar está más cerca. Antes estaba más cerca, ahora está un poco más lejos. Y le voy a dar la historia para tenerlo de trasfondo en cómo el engaño puede llegar. Porque la historia es real, hubo un caballo de Troya. Pero el trasfondo poético que hace Homero le añade esa cosa poética y técnica para darle un poco de lumbre. Pero la historia fue real. Y sí hubo un caballo de Troya y sí hubo una guerra entre los troyanos y los griegos. Ahora, hay que ver lo siguiente. Bueno, ¿qué sucede? En la historia de Homero dice que la causa de la guerra entre ambos de las partes, los griegos y los troyanos, fue porque París, el hijo del rey de Troya, va a Grecia y enamora la hija de Meneslao, el rey, no la hija, la esposa del rey Meneslao, y se la lleva con él.
le llevó la esposa al rey de Grecia. Se la llevó y luego dice que la guerra comenzó por eso. La realidad es que yo quiero hacer la historia corta, le hace la historia de la Ilíada de Homero, pero él le hizo ese pique, pero la historia realmente no fue por eso. La guerra vino entre los troyanos y los griegos, pero no fue porque París le robó la mujer a Medeslao, el rey griego. Fue por otro, fue por comercio. La verdad fue que existió todo esto, pero la guerra vino porque los troyanos controlaban la entrada del mar Egeo y era comercio. Ellos tenían una cadena inmensa y cobraban una tarifa, cobraban una cantidad para que pudieran pasar, los barcos pudieran pasar hacia todo el resto de Europa y el resto de los países que están por ahí para abajo, que es Rusia, etcétera, Turquía, todo por ahí para abajo. Entonces, cuando llegaba un barco griego, ellos subían la cadena y los griegos tenían que pagarle a los troyanos, que la ciudad de Troya quedaba ahí, cerca del mar Egeo. Entonces, ellos bajaban la cadena y el barco no pagaba la tarifa para poder cruzar. Entonces, bajaban la cadena y la subían así. Un día los griegos se cansaron del abuso de los troyanos, porque ellos decían el mar es libre. Y cada vez que un barco tenía que pasar por ahí, tenían que pagar una tarifa y luego bajaban la cadena y pagaban. Pero un día la guerra vino por eso. Muchas de las guerras son por comercio, por dinero, por el comercio mundial entre naciones. Eso es lo que está, digamos, ahora mismo. Hay una guerra de tarifas entre Estados Unidos y las naciones de Estados Unidos. El presidente Trump le está imponiendo tarifas porque muchas de esas naciones mandaban sus productos a Estados Unidos y no pagaban tarifas. Los chinos mandaban por Tamú, por Chamú, yo no sé qué, y por otra cosa más que mandan las cosas y no pagaban impuestos. Entonces, esto ha creado una guerra de tarifas de esto. Eso fue lo que pasó entonces, allí llegó una guerra de vida y muerte. Y los griegos organizaron una flotilla y unieron todos los reinos que estaban cerca de ellos y cogieron entonces, hicieron una flotilla de 10.000 barcos. En la película ponen, y fue la mirada de una mujer la que movió una guerra de 10.000 barcos. No fue por Helena, que dicen Helena de Troya, no fue por Helena, la mujer que se llevó, le quitó y se la robó a Medeslao. Y dice, no recuerdo la historia, decía, la mirada, los ojos de una mujer que movieron 10.000 barcos en buste. Fue por dinero, fue por comercio, por el problema en el mar Egeo y el mar Mediterráneo, donde esas cadenas dividían eso. Ahora, la guerra viene por eso. Y Medeslao con poca, a eso le añaden los diferentes héroes de la existencia de Aquiles y de toda esa cuestión. O sea, Aquiles, el héroe de los griegos, y entonces el otro, el héroe de los troyanos. Pero el asunto es que la guerra viene y mueven 10.000 barcos y mueven 10.000 embarcaciones, miles y miles de griegos, llegan a las playas de Troya, cruzan allí, entran y ponen un campamento de miles y miles de griegos haciéndole un cerco a Troya. Yo estuve en esos terrenos. Yo vi un ejemplo del caballo de Troya, no el original, sino eso los turcos lo están explotando como turismo. Yo estuve allí y vi el mar y vi todo y estudié la historia tal y como es, no solamente estudié la historia de Eliades, pero ¿qué fue? Nada le funcionó porque los troyanos habían construido una ciudad de unas veras que parecían impenetrables, indestructibles, y el asunto es que los griegos no podían triunfar ni escalar las murallas. Y finalmente un día todo el mundo se acostó a dormir y por la mañana cuando los troyanos se levantaron, miraron y vieron entonces qué era lo que pasaba. Que los barcos, los 10.000 barcos se habían ido y los miles de soldados se habían ido y todo quedaba abandonado allí. Y declararon entonces que habían vencido a los griegos. Pero entonces los griegos se habían apartado y los que estaban en tierra estaban escondidos, los barcos se habían escondido lejos de donde no los veían, se habían apartado de las costas de Troya
Y entonces idearon el caballo de Troya. Dijeron, la única manera es meternos dentro de ellos mismos. Va siguiendo la secuencia porque esto tiene que ver con lo que el diablo hace, lo que está haciendo el Islam y lo que hacen todas las sectas falsas y lo que hacen los enemigos de la iglesia y el mismo diablo. Cómo se inserta dentro. Es decir, no podemos por fuera, no podemos escalar los muros. Vamos ahora a crear un caballo de madera enorme. Ese es el caballo de Troya. Pero dentro del caballo va a estar hueco. Y vamos a poner unos hombres importantes que queden dentro del caballo. Y vamos a presentárselos como un regalo de la victoria, de la derrota nuestra y la victoria de ellos. Y lo vamos a poner por la mañana siguiente, lo vamos a poner frente a las puertas de Troya. Y allí en las murallas grandes habían los soldados. Pero de noche pusieron pasaron una noche, 2 noches, y una mañana, de noche, en la oscuridad de la noche, mientras los soldados se dormían, por eso no se puede descuidar uno, no se puede descuidar, dice, mirad que nadie os engañe, y dice la Biblia que no nos descuidemos, que seamos cuidadosos, que velemos, que dice, sed templados y velad, que vuestro adversario el diablo anda alrededor con león rugiente. Y los guardias y la ciudad celebraron el triunfo. Y entonces empezó una lucha entre los jóvenes troyanos y los viejos. Los viejos decían, no metamos el caballo de Troya dentro de las puertas, déjenla cerrada, quemémoslo. Los jóvenes decían, no, ese es el triunfo, esa es la prueba de que los hemos vencido a los griegos. Abramos las puertas y metamos nosotros mismos el caballo dentro. Finalmente, después de larga conversación, de una discordia, una pelea entre jóvenes y viejos, los jóvenes ganaron. Y convencieron a los viejos que eso era un trofeo y que había que abrir las puertas que hasta ahora los griegos no habían podido entrar, y las abrieron y ellos mismos empujaron el carro, todos los jóvenes, y los viejos empujaron y lo pusieron en el centro de Troya, cerraron las puertas. Si ya tenemos la victoria aquí, declararon una fiesta de borrachería, de fiesta, de baile, de orgía y música y para arriba y para abajo, hasta que se emborrachó todo el mundo y todo el mundo se quedó dormido. Y entonces a las horas de la madrugada, mientras los guardias estaban borrachos, ebrios, parecían más jalados con un timbre de guagua, como dicen aquí, y entonces mientras dormían, y eso es lo que nosotros mismos, nuestros peores enemigos somos. Estas son las lecciones que uno aprende de esto. Nuestros peores enemigos somos nosotros mismos. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Sócrates dice que el peor enemigo que tiene el hombre es el mismo. Y los troyanos, que nadie los había podido vencer, abrieron las puertas y ellos mismos empujaron a su enemigo dentro. Y entonces, mientras ellos dormían, se abrieron unas compuertas debajo, bajaron los troyanos, los griegos que estaban dentro del caballo de Troya, abrieron las puertas y salieron las tropas de Grecia y entraron a la ciudad y mataron a los soldados y persiguieron, quemaron toda la ciudad de Troya. Escasamente algunos sobrevivieron huyendo, pero ellos mismos empujaron su propia destrucción. Ellos mismos entraron y aceptaron la propia ruina, empujaron el error, empujaron al enemigo adentro. Eso es lo que está haciendo el diablo con la iglesia. No nos ha podido detener con los mártires, los 135 millones de mártires que murieron durante la guerra, la guerra que hizo la persecución del Imperio Romano por 300 años. Y entonces encontraron la manera, el caballo de Troya se llamó Constantino, y su madre, que supuestamente se había convertido. Y lo que no habían conseguido con los mártires, lo que no habían conseguido matando 135 de millones en las hogueras, en los coliseos, en los animales, en todo lo que hicieron, lo consiguieron porque el pueblo de Dios entonces empezó a creer a Constantino, que decía, oh signo vences, y por esta señal venceré y venceremos. Y fue y conquistó a Roma y declaró al cristianismo la religión oficial del Estado. Le metió la política adentro, los declaró oficialmente la cabecera del Estado, y se olvidaron de que la iglesia de Cristo no era propiedad de ningún gobierno, de ningún político, y se dejaron engañar del diablo a través de Constantino y su madre.
y luego se descuidaron y fueron contaminándose y se fueron metiendo las doctrinas falsas, la mariolatría, la idolatría. Convirtieron a María en la madre se recuerda lo que era la madre de todos, de los babilónicos, de los falsos regímenes, los falsos gobiernos de los babilónicos, de toda la idolatría del pasado. La reina de los cielos, la reina de cuanta cosa había, y metieron la mariolatría, convirtieron en nombres de los dioses paganos, los dioses griegos, los dioses romanos, todos los dioses le pusieron nombre de apóstoles, convirtieron la iglesia en una iglesia idólatra, se metieron por dentro, y eso es lo que el diablo está haciendo en esta batalla final. No ha podido con los mártires, no ha podido con la persecución violenta, pero se ha infiltrado. Han cambiado muchas realidades bíblicas, han empezado a predicar doctrinas falsas, como dijo Cristo de estos predicadores del capítulo 7 del libro capítulo 7 del libro de Mateo. Han empezado a enseñar barbaridades. Por ahí aparece uno diciendo que si no te bautizas en el nombre de Cristo te pierdes. Y le dice que el bautismo salva. Con el bautismo no fue nunca una realidad de salvación, fue un compromiso de declararte abiertamente lo que eres. Pero que el bautismo no salva ni condena. Lo que salva es cuando tú te arrepientes y te conviertes a Cristo. Y empezaron a añadirle más y más cosas. Y empezaron a meter música en la iglesia a través del tiempo actual, que no es de Dios. Letras que no exaltan a Dios, tratando de vender en ambos mercados. Hacen unos himnos que tanto hablan del amor disfrazado, pero eliminan el nombre de Cristo. Y entonces meten en la iglesia todo el ritmo, todo el baile, toda la porquería del mundo y la disfrazan de cristianismo para ir diluyendo la fuerza del Espíritu, la unción. Y empiezan doctrinas falsas, doctrinas como la falsa prosperidad, doctrinas falsas como lo es este asunto de atribuirle acciones como que se puede comprar la salvación. Hay una predicadora predicando que tú puedes comprar tu sitio en el cielo. Eso es un montón de herejías, hermano. Y ha empezado a disminuir la fuerza de Dios y se ha infiltrado, pero todavía queda un remanente fiel. Todavía queda personas predicando la palabra, queda personas que todavía están guardando lo auténtico, lo sincero, lo verdadero, la música de esos coritos de ayer, de esa música que elevaba uno al cielo, de esa música que aunque movía las emociones, las movía sanamente, no las movía carnalmente como muchos ritmos, que Dios tuvo que botar del cielo a los músicos que estaban bajo la dirección del Satanás, de Lucifer. Entonces, hermano, esa infiltración en la iglesia es lo que va ganando adeptos. Un evangelio flojo, un evangelio que de una vez se fue al extremo del legalismo, que todo era pecado, y después cuando eso no funcionó, entonces aparecieron los que nada es pecado, el libertinaje, cuando la Biblia dice que no convirtamos nuestra libertad en libertinaje. Es decir, primero apareció el legalismo, para que de esa manera todo es pecado, todo es pecado, todo es pecado. Y el acusador de los hermanos atormentando a todo el mundo. Y de esa forma de crear todo es pecado, se limitó el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de la gracia, el mensaje de la transformación por el Espíritu, no por las fuerzas, sino por la realidad del Espíritu Santo, transformar nuestra vida, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas hechas nuevas, pasamos por esa etapa donde todo era pecado y la gente se confundía y la gente se rebelaba. Luego, cuando eso no funcionó bien, ya empezó, entonces se fueron al libertinaje. Nada es pecado. No importa que te emborraches, no importa que te tomes un poco de ron, no importa que te fumes un poquito, no. Y empezó una cuestión de que la gente empezó a hacer cosas totalmente fuera y justificándolos con la palabra. Hay por ahí predicadores, hay uno que se toma una botella de cerveza Corona y le dice al pueblo, mire, lo hago públicamente, y después aparece una pastora borracha en Santo Domingo. De un extremo, Satanás, el caballo de Troya se disfrazó de super santidad y todo es pecado. Pero entonces, cuando eso hizo su daño,
y ya no funcionó, entonces se fue al extremo del libertinaje. Nada es pecado. Puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes vivir la vida, que la gracia es tan grande que no importa lo que haga, no importa la vida que vive, tú estás bien con Dios. Entonces tenemos todo ese regrete de lo que era por ahí. Tenemos pastoras predicando en ropa que parecen prostitutas. Y tenemos predicadores promoviendo la cerveza y el ron en una cultura donde realmente la gente ha pasado por el alcoholismo, por todo eso. Y entonces empiezan a aparecer las falsas religiones y los falsos líderes, tanto en el ambiente religioso como en el ambiente político. Y esa es la historia del caballo de Troya. Y ahora en el día de hoy el caballo de Troya es la infiltración de políticos disfrazados en muchas ocasiones de políticos que van a cambiar a través del comunismo, el socialismo, el pueblo, pero que por dentro son seguidores de unas aberraciones teológicas falsas, de unas religiones como el Islam y otras más, que se desraman como, se presentan como verdades emitidas por la deidad cuando son dictadas por fundadores como Mahoma, que Mahoma fue un individuo inmoral, un pedófilo, y empiezan a mover otras ideas y otros personajes que lo que hacen es llevar y luego sus líderes se transforman en ángeles de luz y llevan congregaciones a la perdición completa. Por eso Pablo dice, someteos pues a Dios, dice la Biblia bien claro. Pablo dice bien claro y lo dice bien, pero bien claro, que nos sometamos a la verdad, que examinemos toda la verdad, examinemos toda la verdad que dicen los hombres que es verdad, para evitar que nos engañe la mentira. Y eso es lo que dice Pedro en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque todo adversario del diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Esto es importante que se entienda, hermano. Y Santiago dice, Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pablo en 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no se engañe, no tome ventaja alguna de vosotros, no los engañe, no tome ventaja. Examinadlo todo, tener discernimiento, dice, para que no tome alguna, no menosprecéis, examinarlo todo, para que Satanás no gane ventaja de vosotros, examinarlo, probar a ver si es verdad. No ignoréis sus maquinaciones, no ignoréis sus artimañas, dice Pablo. Dice bien claro esto. Y en 2 Corintios 11 dice, no es maravilla que si el diablo se transfigura en Angelus, que sus ángeles también se transfiguran en Angelus. La única forma que los griegos lograron conquistar a Troya fue con el caballo del engaño y ellos mismos llevaron su destrucción. En la iglesia, el caballo de Troya se disfraza de una religión, se disfraza de un individuo que trae todas las realidades para darnos todo lo que no nos ha podido dar nadie. Y luego con el engaño nos mete toda su mentira. Mandami en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, es el caballo de Troya que ha infiltrado entre los jóvenes, decepcionado porque la iglesia no le ha dado la atención a los niños y a los jóvenes que debe darle y la instrucción, y no ha cumplido con la prédica ferviente que debe hacer. El diablo vestido de ángel de luz, ahora el caballo de Troya, se llama Mandami. Se llama fulano de tal, se llama el apóstol tal, se llama el predicador tal, se llama el político tal. En el próximo programa continuaremos con este tema, el caballo de Troya. Y vamos a hablar lo que pasó en el tiempo de Israel. Esto no viene de ahora. Cuando hablemos de la astucia de los gabonitas, eso viene en el próximo programa del caballo de Troya. Que Dios bendiga a cada uno. Padre Celestial, abre los ojos de todos nuestros líderes, que atendamos más los jóvenes, que atendamos más, que gastemos más en la niñez, no en entretenimiento, sino en enseñanza.
que empecemos a adoctrinarlos, a enseñarlos como están haciendo esta gente con el error, que no nos descuidemos, que no permitamos que nos metan todas las falsedades en el sistema educativo, en las iglesias, en la teología, que escudriñemos aún los mismos libros de los que los están vendiendo, que vienen llenos de engaños, enfintados con caballos de Troya, Padre Celestial. Abre la mente del pueblo. Bendice a tus líderes, bendice a tus pastores, cuídanos a todos nosotros, de nosotros mismos. Y bendice con discernimiento a tu iglesia y prepáranos para enfrentar la batalla final que viene. Señor, sana, salva y libera y bendice y suple a todos. Y ilumina la mente, que echemos fuera los caballos de Troya. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga grandemente. Y puedo ver con claridad que aunque ande en tormenta, sé que aquí conmigo estás. Confiaré en Él, quien a su Hijo dio. Firme estoy en Él, inconmovible amor. No tengo nada de qué temer, en ti confiaré, en ti confiaré. Tus planes obran para mi bien, en ti confiaré, en ti confiaré.